Muy bien, Herbert Aguilar, Liz, Eide Aguilar. Buenas noches, compañeros. Buenas tardes, luego. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes a los 17 compañeros que están ya conectados. Muchas gracias por responder a mi llamado de esta clase que vamos a tener hoy. Una clase tal vez una hora 5, una hora 10 lo más. Necesito pues avanzar un tanto con el tema de los testimonios. Ustedes saben, se nos van a pasar las clases rapidísimo. No sé, creo que el día lunes 1 de septiembre tenemos clases virtuales, entonces creo yo que no vamos a tener problemas para las clases, porque ese lunes todavía hay exámenes en la universidad. Entonces si fuera presencial no podríamos, pero como es buenas noches a todos, como es ya de manera virtual que nos toca esta semana, el 1 de septiembre nos toca virtual. Esta semana la tenemos presencial. No, esta semana la tenemos virtual. La otra semana, que es la semana del examen de ustedes, tendría que ser presencial. La siguiente semana viene virtual. Entonces el 1 de septiembre tendríamos clases ya virtuales, y así cuando sintamos ya viene el segundo parcial. Por eso es que no quiero correr con el tema de los testimonios, porque es un tema, como les dije a ustedes, muy importante y necesario que ustedes lo hagan. Pues no sé qué dice. Creo que no me había puesto posiblemente por eso no se escuchaba bien. No me había puesto gracias, Liz, no me había puesto en la solapa el micrófono. Posiblemente por eso se estaba escuchando entrecortado, porque lo tenía algo lejos el micrófono. Bien, les decía entonces, compañeros, vamos a continuar desarrollando este tema que ya lo empecé con ustedes el día lunes de la semana pasada, que afortunadamente el lunes 11 ya pude estar con ustedes de manera presencial. Les agradezco a los compañeros de ambas secciones que estuvieron, igual que el día de hoy, están las dos secciones. De verdad que muchas gracias por haber estado el día lunes, por haberme motivado a encontrarlos a ustedes en clase, encontrar a esa cantidad de alumnos en la sección. Igualmente hoy, compañeros, muchas gracias por estar aquí en la clase. Vamos a continuar con el desarrollo de este tema. Para hacer un breve, digamos, resumen, recorrido de lo que vimos el día lunes pasado en clase, solo quiero recordarles que hablamos de los testimonios como formas de reproducir los instrumentos. Recordarán ustedes que les dije que a las partes no les podemos entregar el protocolo, nosotros somos depositarios, está en el artículo 22, 23 del Código Notariado, que somos depositarios responsables del protocolo. Entonces tenemos tres formas, que es testimonio. Le dijimos que íbamos a ponerle primer testimonio para que ustedes lo puedan diferenciar. Y en su examen también se los pediría así, segundo examen parcial se los pediría así. Y luego tenemos el testimonio especial y tenemos la copia legalizada. Lo que más nos interesa que comprendamos y que ustedes lo estudien, que ustedes lo aprendan, lo que más me interesa es diferenciar el testimonio, o sea, el primer testimonio con el testimonio especial. El primer testimonio les dije que era para entregar a parte interesada, el testimonio especial para el archivo de protocolos. El primer testimonio paga un impuesto fiscal y el testimonio especial paga un impuesto notarial. Cuando les hablo del impuesto aquí notarial, ya les explicaré cuando hagamos un testimonio especial, cuando ustedes elaboren un testimonio especial, ya les explicaré que también paga un impuesto fiscal de 50 centavos por cada hoja. Pero desde el punto de vista tributario, cuando hablamos de pago de impuestos, tenemos que hablar cuál es el hecho generador. Y el hecho generador en el primer testimonio es el contrato, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene el contrato? Ese es el hecho generador. En el testimonio especial también vamos a hablar cuál es el hecho generador
¿sí? Para pagar el impuesto notarial. Pero en el testimonio especial, la ley del impuesto del timbre fiscal dice que por cada testimonios especiales se pagan 50 centavos por cada hoja. Pero el hecho generador es aquí totalmente independiente a un primer testimonio o a un testimonio especial. El hecho generador es simplemente cubrir un impuesto por cada hoja que tenga el testimonio especial. El primer testimonio no paga ningún timbre fiscal por cada hoja que ustedes utilicen. Si son 5 fotocopias, aquí no usan nada de timbres, solamente van a pagar su impuesto fiscal sobre el hecho generador, sobre el valor que se determine o no se determine dentro del contrato, ¿sí? Igual va a ser aquí, el valor sobre el cual se determine o no se determine el contrato. Ya seguidamente al terminar esto vamos a ver cómo se extienden los testimonios y cómo vamos a determinar nosotros el pago o el valor del impuesto. Me es mucho más fácil que empecemos o que les empiece yo a explicar el pago del impuesto notarial, que es mucho más fácil. Se habla del 2 por cada millar, 2 quetzales por cada millar en todos los contratos. Ya solo les voy a explicar cómo vamos a diferenciar este tema. Pero en el caso del primer testimonio, entonces decía, esta es la parte interesada, el impuesto que se paga es fiscal y aquí no hay plazo para presentarlo. Quedamos que únicamente el plazo para presentarlo obligatorio, excepción a la regla, es testimonio de la escritura de constitución de la sociedad, artículo 17 del Código Notariado, artículo 17 del Código de Comercio, y el artículo 57 de la ley del impuesto de timbres, del impuesto del IVA, donde dice que el IVA se debe pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de que se otorga la escritura. Quiere decir que cuando se pague el impuesto, obligatoriamente se debe extender el testimonio. Por esa razón es que se dice que en este tema sí hay plazo para extender el testimonio. Solamente hay 2 excepciones. Y grábenselas porque en el examen les puedo preguntar cuáles son las 2 excepciones a la regla de que para extender el primer testimonio existe un plazo para ello. ¿Cuáles son? El testimonio de la escritura de constitución de la sociedad y la escritura que contiene una compraventa que esté afecta al IVA. Esos son los 2 casos o las 2 excepciones. Mientras que en el testimonio especial tenemos que es para entregar al Archivo General de Protocolos, que el impuesto que se va a satisfacer es un impuesto notarial y que aquí sí existe obligatoriamente en todos los casos, no hay excepción a la regla, aquí en todos los casos obligatoriamente hay un plazo de 25 días hábiles siguientes. Recuérdense que no son 25 días siguientes, no. Si decimos 25 días siguientes, debíamos de entender que son contados 1, 2, 3, 4, también contados sábado y domingo. Pero si decimos 25 días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento, el día de hoy, que es 18 de agosto, tendríamos que empezar a contar los 25 días hábiles, sin contar sábados y domingos, o feriados, o días festivos, o descansos, o sueltos, donde definitivamente no corre, ¿sí? En este caso sí tenemos plazo entonces que hay de 25 días. Y la copia legalizada, aquí es para entregar a parte interesada. Aquí lo único que va a pagar es un impuesto fiscal y su hecho generador es porque el artículo 5, numeral 5 de la ley del impuesto del timbre lo dice claramente y lo dice ahí. Por eso les había pedido a ustedes, compañeros, que traigan su ley del impuesto del timbre, la ley del IVA y la ley del timbre forense y timbre notarial. Dice el artículo 5, numeral 6, índices, testimonios especiales. Estamos hablando aquí, ¿verdad? Testimonios especiales. Copias simples o legalizadas. Esta es la copia legalizada, ¿sí? Y actas notariales. Por cada hoja de papel, 50 centavos de timbre fiscal. Está fuera de esa normativa fiscal, está fuera el primer testimonio. Eso es por cada hoja.
Pero ya vamos a ver, cuando hablamos de valor determinado o cuando hablamos de valor indeterminado, cómo saben ustedes cómo se van a pagar los impuestos. Alan Dennis, sí, Alan. No sé a qué hora llegó usted, pero como a las 6:20, 6:20 llegué a la clase, a la sección L, y había un grupo de alumnos. Me fui a la sección M, había otro grupo de alumnos. Le fui a preguntar a los de la sección L si estaban de acuerdo de irse a la sección M a recibir la clase juntamente con la M, y me dijeron que estaban de acuerdo. Empecé a las 6:10 más o menos y terminé a las 7 de la noche la clase del día lunes para las dos secciones, sección L y sección M, porque nos trasladamos para la sección M. Ahí fue la clase donde di para las dos secciones, y ahí estaban los dos grupos, la L y la M. Ajá. Bien, entonces aquí tenemos primer testimonio, testimonio especial y copia legalizada, ¿sí? Ya les dije, la copia legalizada, aquí lo único importante es hacerles saber que es para entregar a cualquier persona. Parte interesada, mire, yo no quiero testimonio, porque el testimonio supone que hay que pagar un impuesto fiscal. Yo lo único que quiero es que me entregue una copia legalizada de la escritura nada más. No voy a pagar todavía el impuesto, no quiero pagar impuestos, sino que solo quiero mi copia legalizada. Solo paga 50 centavos por cada hoja al extender la copia legalizada. Y en el testimonio especial, de acuerdo al artículo 5, numeral 6, vayan apuntando esos artículos porque los voy a preguntar en el examen. Ese artículo 5, numeral 6 dice: copia simple o legalizada, testimonios especiales, 50 centavos por cada hoja que nosotros utilicemos, por cada fotocopia que nosotros utilicemos o por cada hoja que nosotros compulsemos. Ya voy a explicar eso. Es donde ustedes tienen que pagar ese impuesto de 50 centavos. Aquí no pagamos ningún impuesto por hoja del testimonio, ¿sí? Bueno, esto es entonces, compañeros, el resumen breve que quería hacer del día lunes, que fue lo que vimos. Claro, el día lunes hablamos pues, un poquito más, o sea, por lo menos la primera media hora la platicamos acerca del examen, acerca de los casos, y entonces dejamos esta parte en una media hora final de nuestra clase. Entonces, si tienen ustedes, compañeros, Alan, si llegó a las 7:05, no sé de qué sección es usted, si es de la sección M, todavía estábamos en la clase de ustedes, creo que es el 103, en la sección M. 7:05, 7:10 nos fuimos, si es de la sección M. Ahora, si es de la sección L, como la licenciada de laboral no llegó y todos se fueron para la sección M, definitivamente no debe encontrar usted ningún alumno en esa sección 101. Bien, si no hay ninguna duda, compañeros, porque me gustaría que me dijeran si hay duda. Si no hay ninguna duda, voy a borrar esta parte que tienen aquí, lo tengo que borrar, porque ya voy a explicarles a ustedes cómo se extienden los testimonios. Bueno. Bien. Artículo 5, numeral 6 de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos.
esas tres leyes, compañeros, si no la tienen ahora, pues yo sí quisiera que el 1 de septiembre, que va a ser nuestra clase aquí también virtual, por favor lo tengan, porque ya les voy a decir qué artículos tienen que subrayar, y aparte de subrayar qué artículos tienen que estudiarlos, por supuesto, pero cuándo es aplicable, en qué caso es aplicable con el pago, cuando pagamos IVA, cuando pagamos impuesto del timbre, cuando no pagamos, cuando está exento, cuando no está grabado por leyes fiscales algunas y cuando existen, ¿sí?, los impuestos tasados. Entonces, de acuerdo a este tema, hay dos formas. Voy a traer el... Hay dos formas para extender los testimonios. La ley establece, ¿sí? La ley establece en el artículo, ¿se recuerdan ustedes que habíamos leído en la clase, lo leímos? Y leímos el artículo 66 que dice: testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación, extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Ya márquenme de una vez el artículo 66 en materia de examen para su segundo parcial. Eso lo pregunto y lo voy a preguntar. ¿Cómo se extienden entonces los testimonios? ¿Qué es testimonio? Y para fundamentar el testimonio especial, se recordarán ustedes también en clase, les di a ustedes el artículo 37, ¿sí?, literal A, que dice: remitirá al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes del otorgamiento de cada escritura testimonio especial. Ese es el fundamento del testimonio especial. Y también el artículo 66, que dice que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolización, de las razones de legalización de firma. Eso es lo que establece la ley. Pero luego en el artículo 67 dice: los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Este artículo 67, en su primer párrafo, es importante que lo conozcan. Pregunto siempre esto porque es importante que ustedes lo sepan. ¿Quiénes pueden extender los testimonios? 1. Dice: serán compulsados por el notario autorizante. Ya están oyendo de mí y están leyendo en su ley la palabra compulsado, la palabra compulsar, la palabra transcrito, la palabra copia literal, que es una de las formas de extender el testimonio. Entonces, ¿quiénes pueden extender los testimonios? Número 1, y le pueden poner el número 1 aquí, donde dice el notario autorizante. 2, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales. ¿Quién es ese funcionario público? Ustedes lo saben. ¿Quién es ese funcionario público? Es el director del Archivo General de Protocolos. Él, dentro de sus atribuciones, dentro de sus facultades, dentro de sus funciones, tiene la atribución y la función de extender testimonios de los notarios que han fallecido y ahí están depositados los protocolos, o de notarios que voluntariamente entregan el protocolo al director del archivo, ya no quieren saber nada del ejercicio notarial y le corresponde extender el testimonio al director del Archivo General de Protocolos. Así que el número 1 deben de ponerlo donde dice el notario autorizante. Número 2, el funcionario que tenga el protocolo en su poder. Número 2. Y por último dice, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. ¿Sí? Si yo me voy fuera del país, estoy obligado a dejarle el protocolo a un colega mío. A él le vamos a denominar el cartulario o el notario autorizado por mí
para que pueda extender los testimonios míos. Entonces, en conclusión, son tres funcionarios. El notario, que es el que tiene poder y es el que tiene el depósito del protocolo, 1. 2, el director del Archivo General de Protocolos. Y 3, el cartulario o notario que esté debidamente facultado por el notario que le dejó y que por encargo entenderá el testimonio. Esos son los 3 testimonios que lo van a hacer, ¿sí? Ya le dije a Silvana, artículo 5, numeral 6 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, decreto 37-92. Luego pregunta KCAROR, ¿cuáles fueron los artículos 66 y 67? Así es, correctamente. Este contenido no entra para el primer examen parcial. Rebeca, usted no estuvo el día lunes en clases porque les dije claramente, este punto número 3 del programa, les dije, no entra en su segundo examen parcial. Estoy adelantándome porque después nos corren, después hay algunos feriados, hay algunos descansos o asuetos que vienen, y entonces yo lo que quiero es adelantarme por lo menos hoy, una media hora, hora 10, en el tema este del testimonio que es tan importante. Así que mi respuesta, Rebeca, no se preocupe, esto no entra en el primer examen. Wilson Haroldo Álvarez, código notariado 37, literal A, y 66 y 67 del código notariado. Del artículo 37 es la literal A, ¿sí? Artículo 37. Ya el 37 lo habíamos platicado, ¿verdad? En la 37 están ahora los testimonios especiales, y también en el 37, que eso sí les va a venir en su examen, por supuesto, ¿verdad? Acabo de hacer el examen. El artículo 37, literal C, es remitir un aviso al Archivo General de Protocolos de todas las escrituras canceladas, ¿sí? Dice, en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes, es igual, este era para el primer parcial, esto es de las escrituras canceladas, y ¿sí? Y de los testimonios especiales es el artículo 37, literal A, ¿sí? Bueno. Entonces, creo que ahí vamos bien. Ya hablamos de los 3 funcionarios, entonces, facultados para que puedan, ¿sí? Para que puedan extender los testimonios. Pero luego dice, los testimonios podrán extenderse. Fíjense lo que dice. Los testimonios podrán extenderse de 2 formas. Compulsado, aquí en la ley dice, mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o a manuscrito. Compulsado, transcrito o copia literal. Esta es la literal la literal A. Estoy poniendo las 3 formas en que los notarios lo conocen, en que yo podría preguntarles en su examen: extienda el testimonio compulsado, extiéndalo transcrito o extiéndalo en copia literal. Esas son las 3 formas. La primera de las formas en que se puede extender un testimonio. En la primera de las formas le podemos llamar compulsado, le podemos llamar transcrito o le podemos llamar copia literal. Y luego la literal B es el sistema de fotocopias. Y ya voy a explicar entonces esas 2 formas o esos 2 sistemas que tenemos para extender el testimonio. ¿Qué es extender una escritura transcrita? Fíjense que aquí tengo el protocolo, y entonces tenemos la escritura número 169. Esta es la escritura 169. Pues voy a buscar una más pequeña, aquí. La 169, aquí termina la escritura 169, si ustedes la pueden ver. Aquí está terminada la escritura 169, ¿sí? Y entonces
nos vamos para atrás, donde vamos a encontrar la escritura 169. Aquí está la escritura 169, ¿sí? Para extender un primer testimonio, para extender un testimonio especial, ambos testimonios, para extenderlos, puede ser de manera compulsada, transcrita o copia literal, o puede ser por el sistema de fotocopias. Yo, por supuesto, les enviaré a ustedes las formas de extender los testimonios. Ustedes solamente lo van a estudiar, lo van a practicar, redactar. Les mandaré unos 2 o 3 casos concretos para que ustedes lo redacten, para que ustedes lo practiquen, para que hagan ustedes sus ejercicios y se les vaya quedando la forma en que tienen que extender un testimonio. Yo no les voy a pedir a ustedes que extiendan el testimonio compulsado, copia de escritura, no. Lo único que van a hacer ustedes en su examen es el primer testimonio, la razón, lo último que lleva una escritura, eso es lo que lo que ustedes tienen que extender. Pero esta escritura pública, número 69, que yo les estoy enseñando aquí a ustedes, para extenderlo, para entregárselo a un cliente, a nuestro requirente, para un solicitante, para un otorgante, cuando nos pida su constancia de que otorgó una escritura, tenemos 2 formas de extender ese testimonio. La primera forma, por medio del sistema de compulsado, forma transcrita o de copia literal. Es la primera forma que se puede hacer de 3 maneras. Y la segunda es por el sistema de fotocopias. Me preguntan ustedes, actualmente, la mejor forma, para mí la única forma que debería de existir es por el sistema de fotocopias. Hay demasiado fraude, existen un grupúsculo demasiado pequeño, ese grupo de notarios que andan haciendo barbaridades, que andan haciendo fraude, que cometen actos fraudulentos. Entonces, para mí, el mejor sistema es por el sistema de fotocopiado. Recuérdense ustedes, y ahora les voy a explicar cuál es el sistema del fotocopiado, pues eso es demasiado fácil de explicárselo, ¿verdad? El sistema de fotocopiado. Pero el sistema transcrito, compañeros, compulsado o copia literal, aquí, compañeros, quiero comentarles. Aquí es copia fiel de la escritura matriz y es copiada la escritura matriz. ¿Sí? Yo en su examen, la diferencia va a ser, creo que tengo aquí un testimonio. Este es un testimonio transcrito. Si ustedes se dan cuenta, es un testimonio transcrito, porque lo que se hace es copiar todo lo que dice la escritura exactamente igual, todita. Se copia la escritura, se transcribe, por eso le denominamos compulsado, que es copiar literalmente, transcrito, que es transcribir literalmente, y aquí, como lo dice también, copia literal. Ponemos nuestro protocolo a la par, así, y empezamos a copiar la escritura exactamente igual como está en el protocolo. La belleza de la tecnología y esas herramientas tecnológicas que tenemos ahora, pues es simplemente hacerle su razón de testimonio y mandar a imprimir la escritura pública exactamente igual, sin ningún problema. Voy a ir contestando algunas preguntas. Por eso es que ahora se recomienda pasar el protocolo por niños, Natalia, fíjese que el sistema de fotocopias ha existido más o menos desde el año 79, cuando se modificó el artículo 55 y ya empezaron a existir las fotocopias. La Xerox fue la primera compañía que trajo a Guatemala el sistema de fotocopiado. Era un cilindro con papel especial de fotocopia
y entonces ahí se empezaron a reproducir las fotocopias. Si ustedes se dan cuenta, antes, y por eso les explico yo y lo voy a explicar ahorita, antes, como no existían fotocopias, por eso protocolo significa protos, primero en línea, colium o colatio, comparación o cotejo. ¿Por qué? Porque el notario lo que hacía era que copiaba la escritura, de la escritura matriz la volvía a copiar, y lo que hacía era cotejarla con la escritura original. Entonces cotejaban, comparaban, que fuera lo mismo. Pero cuando ya vino la fotocopia, cuando el sistema de fotocopias ya vino, cuando ya habían fotocopias, ya no había nada que cotejar. ¿Qué vamos a cotejar si la fotocopia se está, digamos, imprimiendo? Está siendo impresa directamente de su original en mi presencia, no hay nada que cotejar. Por eso es el mejor sistema para mí la fotocopia, más fácil, más práctico. Sin embargo, por años, los notarios siempre lo hacían transcrito. Aún en los años 79, 80, 82, que existían ya sistemas de fotocopias, pues una fotocopia en esa época, yo recuerdo en esa época la fotocopia costaba 25 centavos en anverso y reverso. Y 25 centavos en la época de los 79, 80, 81, los salarios, yo recuerdo que cuando entré a trabajar en la empresa, que todavía trabajo en el año 1984, mi primer salario era de 175 quetzales mensuales, 175, y 25 quetzales de vales de gasolina para el mes que yo era procurador. Eso era el salario. Imagínense pagar 25 centavos por cada fotocopia. Y si era dúplex eran 50 centavos. Y yo me recuerdo que algunos notarios decían que a ellos les salía mucho más barato transcribirla, porque a su secretaria le pagaba 5 centavos por el anverso y 5 centavos por el reverso de cada transcripción. Cada copia que ella le hacía le cobraba por hoja 10 centavos, pero si lo hacía por fotocopia le salían 50 centavos. Por eso es que en esa época se transcribían mejor. Y después vino la máquina y entonces ya no se tenía que transcribir, solo se le hacía su razón del testimonio y se mandaba a imprimir otra vez la escritura. Entonces era más simple, era más sencillo. Por eso yo digo, el día que el Congreso de la República venga y diga que ya no se puede transcribir, compulsar o copiar literalmente, para mí el protocolo la palabra protocolo dejaría de tener razón en el contenido, pues, en el sentido estricto de la palabra, de su significado. Cuando decimos proto, primero en línea, y colium o colatio, comparación, cotejo. Porque viene de comparar, viene de cotejar, pero ya después, cuando desaparezca el cotejo, porque ya no la vamos a compulsar ni a copiar, queda solo la fotocopia, ya no hay comparación, ya no hay cotejo, y entonces la palabra protocolo para mí debería ser sustituida por lo que todavía, no digo todavía, que siempre utilizamos también como sinónimo, como es la palabra o las palabras registro notarial, ¿sí? Porque ya no va a haber comparación ni cotejo. Fíjense que aquí se dan cuenta, ustedes se dan cuenta, esta es una escritura, la número 939 del año 2002, y entonces es una escritura de constitución de una sociedad anónima. Aquí está copiada, y al terminar o al cierre de la escritura, si ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante aquí, ustedes se dan cuenta, tiene el registro el sello del registro mercantil de recibido, pero si ustedes se dan cuenta, esta escritura solamente tiene mi firma y mi sello, nada más. Y el problema es cuando la gente le va a preguntar, licenciado, pero ahí no está mi firma y no está nuestra firma, ni la del vendedor ni del comprador. ¿Por qué? Porque yo la estoy transcribiendo, porque yo la estoy copiando, porque yo la estoy compulsando, que significa copia literal, ¿sí? Por eso no existe aquí o no se mira firma, pero tenemos la fe pública. Al terminar de hacer esa escritura compulsada, al terminar de copiarla literal, la diferencia con el primer testimonio sistema de fotocopias es
Fíjense que esto lo van a tener que poner, solo quiero ver si no tienen literal cabal. No lo tendría. Pues yo le diría registro notarial. Y a Natalia Muñoz, perdón Natalia. El empastado, les decía entonces del protocolo con tornillos. Miren, este protocolo es del 2010 y hasta hace 2010 y este está cosido. El problema del cosido, en el registro, pues en el archivo de protocolo se les explicaba esto, se les decía, pero el problema del cosido es que cuando se pone así el protocolo sobre la fotocopiadora, si ustedes miran, se hace una luz en la parte central del protocolo, se hace una luz y entonces sale una luz negra y muchas veces lo que hay que hacer es empujar bien el tono del protocolo. Permítanme, solo voy a recoger esta. Entonces se apacha bien el protocolo y esa línea negra a veces, pues esta parte de por aquí, ¿sí? No se lee, pues hay que apachar más el protocolo y a veces pues o podemos quebrar el cristal de la fotocopiadora o podemos pues descoser el tomo. Por ese motivo es que se le solicitó el archivo de protocolos y al final pues lo aceptaron la licenciada Guevara, que estaba ahí en mucho tiempo, creo que tuvo unos 6, 7, 8 años, con muy buen tino, pues pensó eso, ¿verdad? El empastado, dice la ley, empastado entre dos pastas. Y entonces no dice encuadernado, no dice cosido. Por esa razón entonces se permitió, tal y como dice Natalia, ahora se permiten los tornillos. Usted quita los tornillos esos de aluminio, saca todas las hojas del protocolo que necesita y ya puede poner en una hoja en la fotocopiadora y le salen nítidas. Esa es la razón, así que correctamente es que se recomienda el empastado del protocolo por medio de tornillos para que ustedes puedan extraerlo, ¿verdad? Voy a ver si tengo uno de esos y se los voy a enseñar para que ustedes miren cómo se hace eso. Así que solo Silvana, literal cabal, sí no lo entiendo, pero espero que, como le dije, la literal C era para las canceladas del artículo 37 y la literal A que era para el testimonio especial los 25 días hábiles siguientes. Entonces vuelvo a repetir aquí, por el sistema de compulsado, transcrito o copia literal, ustedes en su examen solamente van a extender el testimonio y la diferencia con el sistema de fotocopias, porque yo solo les pido a ustedes la razón del testimonio. No les pido, tendría que tener fotocopiadora, tendría que tener escritura, no. Yo lo que les pido es simplemente la razón. Es primer testimonio de la escritura pública. En este caso de compulsado, vuelvo a repetirlo, ustedes lo pueden ver aquí, no existe, ¿sí? No existe firma de los otorgantes. ¿Qué es la diferencia con el compulsado? Con el sistema de fotocopias, pues lógicamente no necesitamos demostrar que ahí están las firmas, porque cuando se saca la fotocopia, ahí están las firmas, ahí aparecen las firmas de los otorgantes. No tenemos que dar fe de que ahí hay firmas, porque las firmas son evidentes. Las firmas se reprodujeron en la fotocopia de la misma manera y de la misma forma en que se encuentran en el protocolo, porque le estamos sacando fotocopias. Pero cuando lo hacemos por este sistema de compulsado, que solamente lo estamos copiando literalmente para extender el testimonio, ¿qué es lo que ustedes van a hacer de diferente en su examen? Esta es la única diferencia cuando yo les pida por el sistema de compulsado o por el sistema de fotocopias. Cuando les diga por el sistema de compulsado, por el sistema transcrito o por el sistema de copia literal, ustedes lo que van a hacer, y se los voy a escribir aquí, es, se encuentran esto es lo que dice aquí al final. Se encuentran firmas de los otorgantes,
porque a mí me consta, yo estoy dando fe que las firmas están ahí en la escritura pública. Se encuentran firmas de los otorgantes. Ante mí, firma del notario que autoriza, punto. Eso es la diferencia que van a hacer ustedes en su examen si no les pido por el sistema de fotocopias. Porque aquí solo van a poner ustedes en este sistema de compulsado, transcrito, copia literal. Si en su examen les digo por el sistema de compulsado, por el sistema transcrito, por el sistema de copia literal, extiende el primer testimonio de la escritura número 140, tendrán ustedes que decir, con la fe pública que ustedes tienen, dirán, se encuentran firmas de los otorgantes. Ante mí, firma del notario que autoriza, ¿sí? Y empieza, es primer testimonio de la escritura pública número tal, ¿sí? Algunos notarios ponen aquí, se encuentran las palabras ante mí. Si le ponemos solo el ante mí, nosotros tenemos la fe pública que ahí están ante mí. Se encuentran firmas de los otorgantes, ante mí, firma del notario que autoriza, punto. Y eso es lo que tendría que decir aquí. Aquí dice claramente, se encuentran firmas de los otorgantes, ante mí, firma del notario autorizante, y ya firmo yo porque yo estoy extendiendo este testimonio, y ahí no van a ir las firmas de los otorgantes, porque yo estoy dando fe pública de que esas firmas se encuentran en el protocolo. Cuando yo digo ese ejemplo que yo les daba, ¿verdad? Y en el momento que abra una escritura, por ejemplo, en esta, aquí están las firmas, ¿sí? Cuando yo le saco fotocopia de la escritura, pues ahí estarán las firmas, ¿no? Ahí van a estar. Pero si yo la voy a compulsar, y voy a compulsar terminando aquí, tendré que decir, se encuentran firmas de los otorgantes, 1, 2, 3, quieren las palabras ante mí, firma del notario que autoriza o firma del notario autorizante. Y con eso están ustedes cumpliendo con el sistema de compulsado o copia literal, ¿sí? Aquí este es el sistema, compulsado, transcrito o copia literal. Copiamos la escritura pública tal y como está, y al terminar solo decimos, se encuentran firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma del notario que autoriza y la firma de ustedes, y ahí está. Es primer testimonio de la escritura pública número tanto, eso ya se lo voy a explicar, ya se lo voy a dictar, ya se lo voy a mandar para que ustedes lo vean. Pero ahorita estamos en introducción, en el principio de cómo van a extender ustedes los testimonios. Ya después les voy a explicar cómo van a pagar el impuesto, cómo extienden su testimonio y cómo van a extender el testimonio especial, ¿sí? Bien. La última pregunta es de Héctor Rodríguez, me imagino que se refería a qué nombre tiene o qué nombre tendría. Pues estamos hablando que yo les decía registro notarial. Este es por el sistema de compulsado, el sistema transcrito o el sistema de copia literal. ¿Alguna duda, compañeros, con esto hasta aquí? Bueno. ¿Cuál es el sistema de fotocopiado? Lo que indiqué es al final del testimonio. Ustedes copian la escritura completa, una escritura que ustedes hicieron, la copian completita, 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 completa. Al terminar, ponen, se encuentran firmas, este va a ser su examen. Así tienen que escribir en su examen, ¿sí? Eso es lo que les voy a preguntar nada más. Tienen que poner, se encuentran firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma del notario que autoriza
y empiezan ustedes. Es primer testimonio de la escritura pública número 142, autorizada por el notario Jorge Mario Álvarez Quirós, de fecha 14 de octubre del año 2024, que para entregar a don Carlos Alberto Jiménez Pinzón, ¿sí? Como aquí es compulsado, diremos, eso se lo voy a dictar o se lo voy a mandar, debidamente confrontada con su original, por eso estoy hablando de compulsado, es copiado, transcrito es transcribir, y copia literal es copiar literalmente la escritura, debidamente confrontada con su original, con pulso, enumero, sello y firmo en tantas hojas, y el impuesto, y eso ya lo vamos a ir viendo. Ahorita solo empecé, o el inicio, digamos, empiezo con lo que ustedes, lo básico que deben de saber. ¿Cómo van a extender sus testimonios? El testimonio especial, el primer testimonio, se puede extender por el sistema de compulsado, transcrito o copia literal, o por el sistema de fotocopias. ¿Sí? Bueno. Veo el segundo caso, veamos el segundo caso, literal B, sistema de fotocopias. Esto es fácil, ¿verdad? Esto es lo sencillo. Lo que yo les decía, a partir del año 78, 80, por ahí, que ya teníamos nosotros las fotocopias, ¿verdad? Eran las fotocopias que teníamos. Este es un testimonio fotocopiado. Aquí sí tenemos la fotocopia nosotros de la escritura pública, la vamos a reproducir. Ahora las escrituras valen, imagínense, 50 centavos vale duplex la escritura, pues ahora sale mucho más barato, ahora sí sale mucho más barato. En los años 84, cuando yo empecé a trabajar, de verdad costaba 50 centavos la fotocopiadora duplex. Y además ahí sí era hoja especial de fotocopia, porque era un cilindro que venía entre la fotocopia, sacaba la fotocopia y de una vez hacía el corte en la máquina, la fotocopiadora. Ahora, pues la belleza que tenemos de tantas fotocopiadoras que hay, papel bond, papel 60 gramos, 80 gramos, 120 gramos, pueden ustedes fotocopiar. Este es por el sistema de fotocopias. La ventaja puede ser, ¿verdad? Para mí, la gran ventaja desde el punto de vista de seguridad jurídica, ¿sí? La ventaja es que ahí encuentran ustedes las firmas. Ahí van a encontrar, ahí están las firmas, ¿verdad? Si ustedes miran aquí, ahí están las firmas de los otorgantes, el que yo le saqué fotocopia a la escritura, están las palabras ante mí y está la firma del notario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en su examen? Solamente esta parte. Solo esto que le llaman, pues digamos en términos muy coloquiales, tal vez ni tan coloquiales, le dicen la cola del testimonio. En la clase y para efectos académicos le llamamos la razón del testimonio. Esta es la razón del testimonio. Ustedes dirán, en lugar de decir se encuentran firmas de los otorgantes, van a decir, es primer testimonio de la escritura pública número 143, autorizada en esta ciudad el 25 de agosto del año 2024 por el notario Carlos Humberto Rivera Maldonado, que para entregar a Carlos Pinzón, extiendo el número 6 y firmo en 1, 2 hojas de fotocopia más la presente de papel bond. Ya eso se los voy a mandar o se los voy a explicar, pero este es por el sistema de fotocopias. María José pregunta, bien, María José, yo soy del criterio que el que va a decidir cómo extenderlos es el notario. Y en el código notariado ya venía digamos, suprimir esa literal A del artículo 67, ya no permitir, compañeros, que se extiendan testimonios compulsados. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, los notarios fraudulentos, si sacan fotocopias de protocolos adulterados, de protocolos fraudulentos, de protocolos que sirven como medio de estafa o de fraude, imagínense ustedes la facultad y la fe pública que tiene el notario de decir que se encuentran las firmas de los otorgantes
Y de repente eso es mucho más fácil. Porque imagínense ustedes que tienen que falsificar esta firma. Bueno, ahorita se me está ocurriendo a mí. Que tienen que falsificar esta firma, porque ahí está, en la escritura tendrían que falsificar esta firma. Pero si el notario fraudulento, el notario que comete el fraude, solamente dice, se encuentra firma del otorgante, esta no tiene necesidad de falsificarla. Lo que tiene que hacer es falsificar fraudulentamente, hacer constar con su fe pública de que ahí hay una firma de doña Sofía que no existe, que no hay firma. Por eso es que se quiere suprimir eso. Ustedes lo saben, pues yo estuve, ya no estoy, pero estuve en la Comisión Nacional Registral. Ahí nos enterábamos de temas de la seguridad registral, y cuando llevan testimonios de escrituras públicas así, compulsadas, transcritas, y tienen una lista negra de notarios que se les conoce porque no son muy honestos, muy honrados, les piden que antes de inscribir esas escrituras, les piden que lleven el protocolo en original. Lo cotejan, lo comparan, ¿sí? Leen la escritura, y cuando se dan cuenta que sí realmente están transcribiendo o transcribieron literalmente la escritura, Seguridad Registral da el visto bueno para que se haga esa operación. Pero es muy dudoso. La Seguridad Registral en el registro de la propiedad, cuando hay otorgantes mayores de 85 años de edad, muchas veces solicitan al notario autorizante que llegue la persona. Es de suspicacia para un operador, para la seguridad registral, ver una firma de compraventa de un inmueble de alguien que tiene 97 años de edad y que la firma pues se encuentre más o menos legible. Entonces, si tienen duda, van entrando. Yo la vez pasada preguntaba, de verdad, y créanmelo, yo voy entrando al registro una vez y venían bajando a un señor de una ambulancia en silla de ruedas, una persona ya bastante grande, muy grande, y entrando. Y entonces pues yo jamás pregunté, pero escuché que esa persona la llevaban a seguridad registral porque había otorgado una escritura de compraventa de 2 inmuebles que no tenían años de no tocarse esa finca, y que ya se estaba tocando. Pidieron que compareciera la persona para determinar. La fe pública del notario, dicen ustedes, se ve vilipendiada. Pues sí, pero creo que hay, por las razones expuestas, creo que hay muchos motivos, muchas justificaciones para que de alguna manera se puedan ir pues poniéndole la mayoría de obstáculos a toda esta gente fraudulenta para evitar correr riesgos con respecto al al robo de propiedades, al fraude para robar las propiedades, ¿verdad? Y el aprovechamiento de muchas personas que tienen desconocimiento en el tema de registrar. Por eso, para mí, esto del sistema de compulsado, yo, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario, profesor de ustedes, como lo dije en clase, ¿verdad? Si me vengo de este lado, lo hablo como profesor. Si me vengo de este lado, lo voy a hablar como notario que ejerzo la profesión. En ninguno de los dos casos, de cualquiera de los casos que les acabo de comentar con esto, yo ya no comulgo con este sistema. Ya no estoy de acuerdo con este sistema. Pero como soy profesor y estoy de este lado y tengo la obligación, mientras este artículo no se expulse del ordenamiento del Código Notariado, de la ley, de las normas del Código Notariado, tengo obligación como profesor de explicárselos, que ustedes lo sepan y ustedes lo conozcan, porque en su examen técnico profesional se los van a preguntar, porque el otro año se los van a preguntar, y porque en su vida profesional, mientras no modifiquen o no expulsen ese artículo o esa literal A del artículo 67, ustedes lo tienen que saber. Pero yo ya no comparto con que el notario diga, se encuentran todas las firmas de los otorgantes y de repente solo está la del comprador y no existe la del vendedor. Y claramente, se recuerdan ustedes, claramente dentro de las prohibiciones del artículo 77, eso lo vimos con ustedes, dice
le es prohibido al notario autorizar o compulsar, copiar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen. Eso se los decía yo a ustedes. Miramos, me urge que la escritura la lleves al registro hoy, pero yo vengo por Mazatenango y no llego a tiempo y necesito que me inscribas hoy. Yo te la llevo a firmar. ¿Qué hace el notario? Hace una escritura así, compulsada, da fe de que la firma se encuentra ahí, la presenta al registro de la propiedad sin que la firma estuviera en el protocolo. A las 10 de la noche ya presentado el testimonio, viene el señor de Mazate o de Shela o de donde venga, le firma la escritura y santos en paz. Pero ¿qué sucede si ese notario presentó la escritura pública? La van a operar, se fue para operarla y en el camino desafortunadamente el vendedor falleció en un accidente de tránsito y no le firmó el instrumento público. Ahí hay falsedad. ¿Dónde está la firma en el protocolo que él dijo se encuentran firmas de los otorgantes y no era cierto? Por eso el artículo 77, numeral 5, dice claramente: autorizar o compulsar instrumentos o testimonios si no han sido firmados por las partes. Eso es lo que yo pienso en ese sentido. Bien, ley si es por el sistema de fotocopias, literal B del artículo 67, por el sistema de compulsado, literal A del artículo 77. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que mientras, ¿sí?, no se expulse esa literal A del artículo 67, yo estoy obligado a enseñárselas. Y la voy a enseñar todos los años. Y así todos los años lo digo a mis alumnos. Pero yo soy del criterio que la mejor forma de extender un testimonio ahora es por el sistema de fotocopias, que es este sistema. ¿Sí? Aquí con este sistema no nos perdemos. Aquí está la fotocopia de la escritura pública, ya les enseñé. Aquí está el sello, la firma de los que otorgan el ante mí. Ahí no hay para dónde. Aún sobre esta firma puede hacerse, claro que no es lo mejor, ¿verdad? No sería lo superior, pero aún me dicen en el INACIF que sobre una fotocopia sí pueden hacer un examen con respecto a la firma manuscrita, ¿verdad? Ahí sí lo pueden determinar. Mientras que en una escritura donde dice se encuentran firmas, ¿sobre qué firmas? Solamente que busquen el protocolo. Y después viene el notario, si ustedes quieren, fraudulento, dice el protocolo se me extravió. Pero yo di fe que ahí estaba la escritura y que esa escritura y que esa firma existía. Esos temas, compañeros, son lo que existe con los notarios que hacen fraude. Por eso el equilibrio que siempre he dicho, el notario debe ser honesto y capaz. ¿Sí? O a veces es preferible que tenga un poquito de incapacidad, pero que tenga mucho de honradez y de honestidad. Porque de nada nos sirve un notario que sepa mucho, que conozca mucho, que sea inteligente, pero para hacer el daño a la sociedad, para hacer un fraude, es preferible que no conozca mucho, pero que sea honesto. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Carlos, solo quisiera que me dijeran qué se perdió, porque si no tendría que repetir todo el punto y ya llevo casi una hora con este tema, ¿verdad? ¿En qué? Mejor puntualmente, es que me dice usted se perdió un poco en ese último punto. Yo quisiera que me dijera en qué punto y con mucho gusto yo se lo explico, Carlos, ¿verdad? No sé en qué puntos. Hay dos formas de extender los testimonios: compulsado, transcrito o copia literal. De estas tres maneras es una, ¿verdad? Puede ser compulsado, yo le denomino que puede ser compulsado, que puede ser transcrito, que puede ser copia literal.
que es este que les enseñé, que no tiene firma de los otorgantes aquí, porque yo doy fe como notario, se encuentran firmas de los otorgantes ante mí, firma del notario que autoriza, ¿sí? En este caso. Y el otro es por el sistema de fotocopias, que es este, ¿sí? Le sacamos fotocopia a la escritura pública, ahí así aparecen las firmas, y después decimos es primer testimonio de la escritura. ¿Cuál es la diferencia con el examen? ¿Cuál va a ser su diferencia? Si lo hacen por el sistema de fotocopias, van a empezar es primer testimonio de la escritura pública número tal, o si fuera testimonio especial dirían es testimonio especial. Ese es su inicio del examen. Pero si yo en el examen les pido por el sistema de compulsado, transcrito o copia literal, lo que yo quiero que ustedes me hagan es esto. Se encuentran firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma del notario autorizante o que autoriza, punto. Es primer testimonio de la escritura pública número tal y tal. Es lo mismo, lo único que van a cambiar es esto, son 2 líneas más en su examen. Si es por el sistema de compulsado, transcrito o copia literal. Y si es por el sistema de fotocopias, escribirán 2 líneas menos, porque no van a poner se encuentran firmas, porque las firmas aparecen en la fotocopia, ¿sí? Carlos, me preocupa mucho que me confunda el de fotocopia literal, porque no hay fotocopia literal. La fotocopia es la fotocopia, y aquí está, ¿sí? Esta es la fotocopia. Yo tomo el protocolo, en una fotocopiadora lo pongo en la pantalla, o sea, se reproduce la fotocopia ahí, y hablemos de fotocopia, ¿sí? Ahora, copia literal es esta, pero no es fotocopia literal. La fotocopia literal no existe. Lo que existe es la copia literal, que yo copie de la escritura pública, del protocolo, la que tengo ahí, yo la transcribo exactamente igual, y entonces esa es copia literal. Pero fotocopia literal no existe. Lo que existe es una fotocopia que ha sido reproducida en mi presencia de su original, y esa es la fotocopia. Pero no me confunda, o no confundamos fotocopia literal con lo que hablamos de copia literal, ¿sí? La copia literal es que yo tomo el protocolo, lo pongo a la par en mi escritorio y copio la escritura completita, la voy copiando, la transcribo, la copio literal, ¿sí? Y después le pongo, se encuentran firmas de los otorgantes, ante mí, firma del notario que autoriza, es primer testimonio. Con las fotocopias, solo sacamos la fotocopia y decimos, es primer testimonio de la escritura pública número 42. Ya cuando les lleguen a ustedes los primeros, digamos, ejemplos de razones del testimonio, de lo que ustedes tienen que hacer, lo van a ir comprendiendo mucho mejor. Para mí hoy era el inicio, ¿verdad? El principio de llevarlos a ustedes a tomar esa diferencia. Cuándo es compulsado, transcrito o copia literal, y cuándo es fotocopiado, ¿sí? Literal 67, literal B, es de fotocopias, sistema de fotocopias. 67, literal A, es el sistema de compulsado, transcrito o copia literal, ¿sí? Héctor dice, en cuestión de fotocopias, ¿qué es lo que tendría que poner en el testimonio? Ya que no se podría decir que se encuentra en la firma. Esa es la diferencia que yo le decía, ¿verdad, Héctor? En su examen, si yo les pido por el sistema de transcrito, copia literal o compulsado, su examen lo van a empezar, se encuentran firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma del notario que autoriza, punto. Es primer testimonio de la escritura pública número 40. ¿Cuál es la diferencia con el sistema de fotocopias? En su examen omiten esto.
porque las firmas están en la fotocopia, porque el ante mí están en la fotocopia, porque la firma del notario está en la fotocopia. Entonces no hay necesidad de hacerlo constar. Simplemente empezamos. Es primer testimonio de la escritura número 42, autorizada por el notario Jorge Mario Álvarez Quiroz, de fecha 14 de octubre del año 2024, que para entregar, y ese es el testimonio que ustedes tienen que resolver. Yo les voy a mandar algunos ejemplos, pero hoy lo que me interesaba es que se vayan estos días pensando, ¿sí?, la diferencia entre el primer testimonio, la diferencia entre el testimonio especial y la diferencia en que podemos extender tanto el primer testimonio y el testimonio especial, lo podemos extender por el sistema de compulsado, transcrito o copia literal, o lo podemos extender por el sistema de fotocopias. Eso es lo que ustedes tienen que llevarse el día de hoy, ¿sí? Y yo, eso es lo que me interesa ahorita, que ustedes ya lleven, ¿sí?, esa idea de cómo se van a extender los testimonios, cómo se extienden los testimonios, ¿sí? Rocío. Así es, Rocío. Fotocopia es igual a tomar este protocolo, ¿verdad? Así, este protocolo lo tomamos. Buscamos la escritura. Aquí están las firmas. Es la escritura. Esta es de 2 hojas, la escritura. La ponemos en la fotocopiadora, la escritura, nos van a salir las firmas, el ante mí del notario autorizante, y entonces ponemos, es primer testimonio de la escritura pública que para entregar extiendo el número, sello y firmo en 3 hojas de fotocopia, más la presente de papel monte. Si esa misma escritura no la vamos a fotocopiar, sino que la vamos a transcribir, entonces lo que hacemos es copiar la escritura pública desde que dice número 142, la copiamos ahorita. Al terminar de copiarla, vamos a decir, se encuentran firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma del notario que autoriza, punto. Y ya empezamos igual que en el sistema de fotocopias. Es primer testimonio de la escritura pública número tal. ¿Qué diferencia es la redacción de la fotocopia con el compulsado? En la fotocopia vamos a decir que para entregar a Carlos Mérida extiendo, enumero, sello y firmo. En el sistema de compulsado vamos a decir que para entregar a Carlos Mérida debidamente confrontada con su original, extiendo, enumero, sello y firmo. Esas son las únicas palabras de redacción que ustedes van a cambiar o que van a sustituir si les pido por fotocopias o les pido por compulsado. Yo de todas maneras me permito decirles, yo creo que ahorita deben tener más su pensamiento en la introducción y en el cierre de la escritura, porque eso les voy a preguntar. Hoy hice ya 2 variantes, mañana hago las otras 2 variantes. Entonces, preocúpense ahorita por eso. Pero en su examen, segundo parcial, preguntaré testimonio especial y primer testimonio de la escritura, ¿sí? Entonces, ahí, lógicamente, como ya les pedí el impuesto del timbre, la ley del IVA y la ley del timbre notarial, haré muchas preguntas sobre la ley del timbre, sobre la ley del IVA, sobre la ley del timbre notarial, y entonces iremos viendo artículo por artículo y les explicaré cuando lo hacemos por el sistema de fotocopias, por ejemplo, un mandato. El mandato es un impuesto tasado, todo mandato paga 10 quetzales, por eso se llama tasado porque ya está determinado el valor, se los dije en clase. Mandato general 10 quetzales, mandato especial 2 quetzales, con promesa de compraventa de bien inmueble 50 quetzales, fuera el que fuera el valor de la promesa. Y constitución, testimonio de constitución de una escritura que contiene una sociedad anónima, 250 quetzales de timbres, sea el capital autorizado por el que sea, 1 millón, 3 millones, 4 millones, 20 millones. ¿Sí?
En el 1 de septiembre continuaremos con este punto, ya les explicaré cómo vamos a pagar el impuesto notarial, cuándo se paga IVA, cuándo se paga timbres, pero a mí lo que más me interesaba ahorita era que comprendieran esta diferencia, cuándo compulsan y cuándo fotocopian. Si les pido compulsado, transcrito o copia literal, así comienzan su examen. Si les pido fotocopias, es primer testimonio de la escritura pública y van a obviar esto, porque lo están fotocopiando, ¿sí? Héctor, no sé si usted fue el que me escribió por correo electrónico. Si no fue usted, les contesto. Compañeros, yo hago todo lo posible por explicarles, por apoyarles, pero el caso número 2 lo resolví y se lo dije aquí en la clase, lo recité para que ustedes lo apuntaran, pero la tarea de ustedes era que ustedes lo investigaran, que lo redactaran 1, 5, 6, 7 veces. Honestamente, compañeros, no puedo también decirles a ustedes, miren, aquí está esto, aquí está el otro, porque si no, lo más fácil, lo más práctico, Héctor, es que yo les dijera, miren, aquí está el examen y mañana se lo resuelvo. Yo lo que quiero es que ustedes investiguen, que redacten, practiquen y que lean y que resuelvan los ejemplos, pero quitarles la carga de investigar, de redactar, de practicar, de ustedes disciplinarse para estudiar, compañeros, ya decirles yo todos los casos se los voy así con puntos y comas para que ustedes no estudien o simplemente solamente lo copien como yo se los dije. Perdónenme, compañeros, pero yo de verdad, de todo corazón, lo que quiero es que ustedes aprendan, lo que quiero es que ustedes practiquen y que redacten. Así que yo, ese caso, alguien me lo pidió, no sé si fue usted, Héctor, pero le contesté un correo y les dije lo mismo, que lo resolví en clase, que lo dicté en clase, que les dije cómo lo tenían que hacer. Lo que tienen que hacer en su caso práctico es tomar de base la escritura que yo les di a ustedes y así redactar y crearlo. Porque si no, lo que va a hacer es, van a redactar igual que yo, no quiero. Quiero que ustedes redacten igual que ustedes. Porque a mí me va a dar mucha suspicacia que ustedes hagan una redacción exactamente a la redacción que yo les mandé a la mía, porque ustedes tienen que tener su redacción. El día del examen lo van a hacer diferente a mí. No creo que tengan la mente fotográfica, sería muy difícil. Yo tuve compañeros que de verdad tenían una virtud de inteligencia, pero nunca vi que se aprendiera una escritura de memoria, una redacción de memoria, porque eso es casi imposible. Lo que ustedes tienen que es practicar y redactar. Redactando se les va a quedar, pero ya yo mandarles casos prácticos para que ustedes aprendan, para que ustedes estudien, investiguen y después que yo también se los tenga que resolver por escrito y subrayarles qué es lo que tienen. Perdónenme, compañeros, pero yo haría mal como profesor hacer eso, porque ustedes están a un nivel universitario, 4º año, es 8º semestre, en el cual ustedes ya tienen que investigar, ya tienen que preocuparse por redactar el instrumento público, ¿sí? Pero una forma de redacción diferente a la que yo tengo. Así que definitivamente no, compañeros. Ese punto número 2 lo resolví en clase, tenía aquí la hoja. El otro sí se lo resolví, se los mandé a ustedes para que lo tuvieran. Entonces, resuelvan uno ustedes y les mandé el otro. Mandaré los dos, no lo voy a hacer, ¿sí? Así que caso práctico, ya le contesté, entendido, así de mal. Muy bien. Fíjense, creo que el repaso, fíjense que eso ya lo vimos el día lunes, me llevé media hora con ustedes y les dije, ¿qué necesitan? ¿Quieren que sigamos con este tema o lo damos por terminado? Todos se quedaron callados en la clase y no me dijeron. Yo creo que aparte de un repaso, compañeros, que creo que ahorita en este momento ya no vale la pena, aparte de eso, para mí
es que ustedes practiquen los casos que yo les envié. Yo les envié los 4 casos, les envié las 4 representaciones, y esas 4 representaciones son las que ustedes tienen que estudiar. Eso es lo que ustedes tienen que estudiar y saber encuadrar y encajar en qué casos yo se los voy a preguntar. Porque si les pregunto, y ya les dije, solo la representación del alcalde, solo la del alcalde es la que voy a poner donación. Y los otros casos, introducción o cierre, donde sea menor de edad, donde sea gerente, donde sea mandatario, va a ser una compra-venta de bien inmueble. Hoy hice el examen, la primera variante de introducción, ya le puse y lo hice como compra-venta. Entonces yo lo que les recomiendo, lejos de que hagamos un repaso, lo que les recomiendo es practicar, ¿sí? Así que muchas gracias, compañeros, muchísimas gracias nuevamente de verdad por estar aquí en la clase. Les agradezco mucho que llegamos a 75 alumnos de 235 alumnos, solamente 75, pero les voy a dejar este video. Se les voy a dejar este video hasta el día 1 de septiembre. El lunes 1 de septiembre quito este video. Van a tener ustedes tiempo para que lo vean. Nos miramos el 29 de agosto a las 6:15, la sección L, y a las 7 de la noche con la sección M. Muchísimas gracias, compañeros. No les digo descanso porque sé que algunos van a ir a estudiar todavía su primer examen que tienen mañana, pero primeramente Dios, todo les va a salir bien. Les deseo éxitos. Muchísimas gracias y muy feliz noche, compañeros. Gracias.